Que la bendición de mi Dios sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerios Restauración. Bienvenidos a esta transmisión. Mi esposa anunció más temprano que iba a dar un breve reportaje. Imposible hacerlo por completo, pero quiero establecer el fundamento de lo que es para que podamos ver a la luz de la Escritura lo que está pasando hoy en Ucrania. Como ya todos pueden ver, la invasión de Rusia en contra de Ucrania. Creo que hoy es el cuarto día del ataque de Rusia contra un estado soberano, un país soberano. Bueno, como ustedes pueden ver, el título del mensaje es Rusia, Ucrania y Jerusalén, Israel. Una vez más, Rusia, Ucrania e Israel. Las noticias están hoy en la prensa, en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Sin embargo, las noticias no tienen sentido en sí, más de reportar las tragedias que están ocurriendo, ya sean enfermedades, crímenes, guerras. Si las noticias no las vemos por el lente de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que aclara y clarifica, como ya he dado otras enseñanzas basadas, decía, profecías, noticias, a la luz de la palabra de Dios, de las palabras proféticas. Así que, una vez más, Rusia, Ucrania y Jerusalén, Israel. Voy a leer solamente un verso de Ezequiel capítulo 38. Y voy a regresar en otra enseñanza porque quiero continuar dando estas breves enseñanzas de 30 minutos. Y la razón que lo voy a hacer por 30 minutos es porque terminando esta, unos 25, 28, 27 minutos, voy a parar la transmisión de esta en español y voy a dar otra enseñanza, la misma enseñanza, pero en inglés. Es indispensable y necesario. Tenemos la generación nueva, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, que son predominantes, el inglés es predominante en sus vidas. Así que seguiré haciendo esto, pero dije, voy a leer Ezequiel capítulo 38 y solamente el principio para ver el nombre, y 39. Dice así: fue mi palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Gog, Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Profetiza sobre él. Bueno, aquí tenemos Gog, Magog. ¿Quién es Gog y Magog? No vamos a leer más este capítulo, solamente quiero decir que Gog y Magog queda directamente al norte, hacia el norte de Israel.
más arriba que Siria, más allá del Líbano. Y Gog y Magog, vamos a ver más adelante, es Rusia. Entonces, el mensaje es Rusia, Ucrania e Israel, Jerusalén, Israel. Todos los ojos están puestos hoy del mundo y legítimamente sobre Rusia y la Ucrania. Y estamos lejos nosotros, lejos. Y pensamos que no nos afecta esto. Sí nos afecta. Hay varias razones de lo que está ocurriendo o la razón por qué está ocurriendo hoy. Y voy a comenzar aquí porque quiero oír después qué tiene que ver Jerusalén, Israel con lo que está ocurriendo en Ucrania o Rusia invadiendo Ucrania. ¿Qué tiene que ver Israel? Una razón muy fuerte por la que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el término de la política es por lo que ocurrió en Afganistán cuando salió huyendo la superpotencia de Estados Unidos como un perrito con la cola entre las patas huyendo de Afganistán. Eso demostró debilidad. Eso demostró debilidad por parte de los Estados Unidos. Los archienemigos en el escenario, en la escena mundial, son Rusia y China. Y al ver la debilidad de los Estados Unidos, que un grupo de terroristas pequeños hizo correr al gigante, entonces ha dado valor a Rusia y a China para ellos también hacer o desarrollar sus sueños de conquistar Rusia, Ucrania. Y Rusia tiene otros sueños más grandes todavía también, que son los países que antes estaban en la Unión Soviética. China tiene sus aspiraciones en conquistar a la isla de Taiwán. Ambos se han detenido porque lo que ha estado en medio de ellos es la superpotencia de los Estados Unidos. Pero cuando este país demuestra debilidad, incertidumbre, corrupción, flaqueza, eso entonces da valor a los enemigos para ellos desarrollar sus nefandas visiones de conquista de otras naciones. Ahora, ¿quién es Ucrania? ¿Qué tiene que ver con Rusia? En el 1991, Ucrania y los países europeos orientales, tales como Polonia, Yugoslavia, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania del Este, esos países estaban bajo el dominio de lo que era entonces la Unión Soviética. La Unión Soviética era Rusia y esas naciones bajo su control, bajo el comunismo. En el 1991, bajo el liderazgo aquí en Estados Unidos del presidente Ronald Reagan, obligó económicamente a Rusia a la Unión Soviética entonces de dejar libres todos estos países que habían estado bajo su tiranía, bajo la tiranía de la ideología del comunismo. Entonces todos esos países quedaron libres desde 1991, incluyendo Ucrania. Fueron liberados después de haber estado bajo el yugo del comunismo. Y es la razón que Putin, el líder de Rusia, ahora quiere o ha invadido a Ucrania porque tiene sueños de grandes ilusiones de grandeza y quiere restablecer una vez más la Unión Soviética. Y entonces ha usado pretextos
para atacar e invadir a Ucrania, como estamos hoy mirando. Y las consecuencias de todo esto vamos a estarlas resintiendo. Vamos a mirar que esto está afectando al mundo entero. Y así que eso es lo que entonces está ocurriendo. Ahora Rusia tiene también un pie puesto en el Medio Oriente, el Medio Oriente es Israel y todos los países árabes que lo rodean. Ese es el Medio Oriente. Y Rusia entonces tiene un pie, tiene algunos años que ha entrado al Medio Oriente y está establecido en Siria. Siria estuvo a punto de caer por la gran corrupción del país y los terroristas y todo lo que se desarrolló en Siria hace algunos años. Y entró Rusia y apoyó a Siria para que Assad, el presidente, el carnicero de Siria, líderes que son diabólicos, no le importa su gente ni que sufran. Entonces estaba por caer Siria, enemigo de Israel, Siria está al norte de Israel. Y entró Rusia y sostuvo al país de Siria. Entonces entró para los que no saben, así como el águila es el logotipo, el animal que representa a Estados Unidos, México son animales nobles, el águila. Inglaterra lo representa un león. Rusia, el logotipo de Rusia es el oso, es un oso. Entonces entró el oso, Rusia, en Siria. Y Irán, archenemigo de Israel. Irán, archenemigo de Israel. Todos sabemos, y los que no saben, Irán está continuamente amenazando a Israel. Amenazando a Israel. Diciendo que Israel es un cáncer y que necesita ser borrado del mapa. Irán está hoy trabajando, oigan bien, con el presidente de los Estados Unidos para restablecer un pacto que rompió el presidente Donald Trump. Y este pacto había sido firmado por el presidente Obama. Un trato que estaba permitiendo que Irán desarrollara armamentos nucleares y que con ellos iba a borrar del mapa a Israel. Así que está amenazando abiertamente, descaradamente a Israel. Y entonces ese tratado lo rompió el presidente Trump, pero ahora el presidente nuevo Biden está tratando de revivir esto. ¿Y cuáles son las consecuencias de que se reviva este pacto, este tratado? Es que le permite a Irán desarrollar armamentos. ¿Cómo? Dándole finanzas, regresándole billones de dólares, permitiéndole que haga negocio en el mundo y que tenga la pudencia económica para seguir desarrollando armamentos nucleares con los cuales ha prometido borrar del mapa a Israel abiertamente. Ahora Irán metió el pie en Líbano. Líbano queda también al norte de Israel y se ha desarrollado el grupo llamado Hezbollah, y Hezbollah es una rama de Irán. Entonces Irán le interesa mucho estar cerca de Israel, en las fronteras con Israel, porque ahí está Hezbollah. Hezbollah para este momento, para este día, hoy está armado hasta los dientes. Hezbollah tiene armamento, tiene misiles, tiene miles y miles y miles, cientos de miles de misiles, mucho más que el grupo Hamas, y todos apuntando a cada rincón del país de Israel. Entonces Israel tiene ya años
antes bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, que cuando Irán trataba de llevar misiles nuevos al Líbano, Israel entraba y bombardeaba las caravanas militares que estaban tratando de llevar a escondidas Irán para el Líbano. Para este tiempo han establecido una fuerza formidable de terroristas bien organizados y nomás esperando la palabra de Irán para atacar a Israel. Pero Israel ha estado bombardeando las caravanas que van entrando con armamentos, misiles militares para ser usados en contra de Israel. Ahora, y en Siria, que también queda al norte de la frontera de Israel inmediatamente, es vecino de Siria, o Israel son vecinos. Entonces, Hezbollah e Irán también quieren establecer una fuerza formidable militar en Siria para tener dos posiciones militares y apuntando todo en contra de Israel. Todo en contra de Israel. Pero ya entró Rusia, entró el oso a Siria. La verdad no sé cómo le hizo Benjamín Netanyahu, pero él tuvo un arreglo con Putin, con Rusia, de que Putin, como están ahí, tiene base militar en Siria, pero la verdad, Dios le dio gracia a Benjamín Netanyahu para hacer estos tratados con Rusia y decir, vamos a entrar, vamos a bombardear todos los esfuerzos de Irán, que quieren armar hasta los dientes a Hezbollah. Ya está armado hasta los dientes, pero ahora quieren hacer mismo también en la frontera con Israel. Están los dos, Líbano y Siria, en frontera con el norte de Israel. Y la idea es esta, entonces, que Rusia, yo no sé, la verdad, milagro de Dios, que no estorbaba a Israel para que entrara a Siria y bombardeara las caravanas iraníes y de Hezbollah en Siria, teniendo Rusia base militar en Siria y sus aviones ahí. Pero hicieron el arreglo para que no chocaran ellos, uno con el otro, Israel con Rusia, sino que Israel iba a bombardear los enemigos a Irán y las caravanas, etc. Pero hay un gobierno nuevo en Israel, un gobierno algo híbrido, o sea, una combinación de el primer ministro es conservador, igual como Benjamín Netanyahu, pero está completamente débil. Él traicionó a Benjamín Netanyahu para él ser el primer ministro y se alió con los izquierdistas de Israel y por primera vez se alió con un partido musulmán árabe de Israel. Nunca habían formado los árabes directamente el partido árabe en el gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque aunque son parte del país de Israel, aborrecen la nación de Israel y trabajan para destruir la nación de Israel. Voy a llegar al punto del título. Rusia, Ucrania y Jerusalén, Israel. ¿Qué tiene que ver todo esto? Les doy la historia. Y una cosa muy importante. Así que es lo que estaba ocurriendo allá. En el 1967, la guerra de los 6 días, Israel conquistó el Sinaí, porque vino en la guerra de los 6 días, pelearon Egipto, Jordania y Siria en contra de Israel. Israel los venció por un milagro de Dios, la guerra milagrosa. En Egipto, Israel conquistó el desierto Sinaí y la franja de Gaza. Y de Jordania, Israel tomó Judea, Samaria y rescató a la ciudad de Jerusalén en el 1967. Así que fue atacado por Jordania. Israel le dijo, no entren. Entraron y Jordania perdió Judea, Samaria y Jerusalén.
y Egipto perdió la franja de Gaza y perdió el desierto del Sinaí. Y para el norte, Siria atacó también a Israel y Siria perdió un área que se llama los Altos del Golán. Son unas montañas grandes al norte de Israel en donde estaban arrayanados los sirios ahí bombardeando el valle de Galilea. E Israel conquistó a Siria, Jordania y Egipto y conquistó estos terrenos, entre ellos los Altos del Golán. Así que desde el 1967 los Altos de Golán han sido territorio gobernado por Israel. Y ya sabemos de Judea y Samaria y Jerusalén, absolutamente regresó a ser capital de Jerusalén. Liberaron a Jerusalén, la reunificaron, la liberaron y la reunificaron. El desierto de Sinaí, que conquistó Israel, un área bastante grande, Israel le regresó el desierto de Sinaí a Egipto por un tratado de paz, que hasta esta fecha la guardan. Por un tratado de paz le regresó el terreno, pero no regresó a Judea y a Samaria ni a Jerusalén, y a Jordania, y tampoco regresó los Altos de Golán a Siria, sino que eran desde el 1967, los Altos de Golán eran considerados territorios de Israel. Sin embargo, casi todo el mundo no reconocía y decía que Israel estaba ilegítimamente controlando los Altos de Golán. Pero bajo la pasada administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos, bajo el presidente Trump, reconoció la soberanía de los Altos de Golán como que fueran no nomás territorios conquistados, sino que los reconoció como parte de Israel, del Estado de Israel. Una bendición tremenda que les dio Dios por medio del presidente Trompeta. Es lo que quiere decir su nombre, Trump, trompeta. ¿Y qué podemos decir de Jerusalén? Reconoció a Jerusalén como la capital eterna del país de Israel y mudó la embajada para Jerusalén. Así que esa es la situación actual. Siria está Rusia. Está hoy. Ok, ¿qué es lo que pasó? Y por eso me llamó la atención, dije, algo que dijo Putin ayer. Está en medio de la invasión en contra de Ucrania. Todos los ojos están puestos sobre Ucrania. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero recordemos una cosa. Todos digan epicentro. No los puedo escuchar, pero ustedes pronuncian epicentro. ¿Qué es el epicentro? Es el centro. El epicentro se usa para explicar cuando hay un terremoto, un temblor. ¿Dónde ocurrió exactamente el puro centro, el epicentro, el ombligo, el centro? Jerusalén, Israel, es el epicentro del mundo. Es el ombligo de la tierra, es el centro. Y lo que pasa en el país de Israel afecta a todo el mundo. ¿Qué tiene que ver entonces Israel? ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando? Nadie ni se había pensado en esto. Sin embargo, leímos el verso 1 de Gog y Magog y leemos que Gog y Magog invaden a Israel. Ustedes lo pueden leer. Ezequiel capítulo 37, 38 y 39. Después voy a explicar en más detalle en otra sesión. Y entonces, lo que está pasando, los ojos de todo el mundo, el centro de todo hoy es Ucrania. Y estamos orando por Ucrania, porque ahí tenemos hermanos del nombre. Tuve comunicación con nuestro hermano Samuel Smith, Bishop Samuel Smith, que es el director de la Fraternidad Mundial, y tenemos hermanos en Ucrania que pertenecen a la Fraternidad Mundial y están pidiendo ayuda, oraciones y ayuda económica. Les acabamos de mandar una ofrenda, acabamos de mandar una ayuda. Si alguien quiere ayudar, comuníquese con nosotros y le decimos cómo puede ayudar. Podemos ayudar a nuestros hermanos en Ucrania. Aparte de las oraciones, que son las más importantes, también necesitan finanzas para comida, para cobijas. Están en pleno invierno, el friazo.
y están y siendo invadidos por Rusia. Ahora entonces estamos orando por ellos. 300,000 creyentes evangélicos en Ucrania y 400,000 judíos, hermanos judíos nuestros. Tenemos una grande responsabilidad de orar por nuestros hermanos en Cristo y nuestros hermanos judíos que están en Ucrania. Pero en medio de todo esto, el Putin, el presidente, el líder de Rusia, como un perro rabioso, en medio el oso, enfurecido, atacando a Ucrania, ¿quién pensaría que su mente estaría en Israel, en Jerusalén? Pero dio una expresión y dijo algo que no había dicho. Magog, que viene del norte, y dijo: los altos del Golán pertenecen a Siria e Israel los está controlando ilegítimamente. ¡Qué sorpresa! A mí me sorprendió que ahorita el enfoque está en Ucrania y tuvo tiempo para acordarse de Israel y de atacar a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Israel es el epicentro, es el ombligo de la tierra. Voy a cerrar aquí en 2 minutos. Esto solamente es una introducción a lo que está pasando. Estemos alertas, mis estimados hermanos. Les estoy informando que tiene que ver con la profecía. Este asunto, lo que ocurrió en Ucrania, ha alborotado al oso, que es Rusia. Alborotado, que estaba aparentemente tranquilo y calmado, pero se ha alborotado. ¿Y qué es lo que salió de la boca del oso? Israel debe salir de los altos de Golán. La bendición que recibió Israel por el presidente Trompeta fue de que los altos de Golán no son solamente territorios conquistados, sino declaró que eran parte del país de Israel, territorio, parte de Israel. Dio ese reconocimiento. Gloria a Dios por eso, porque nuestra oración y este corazón está con el pueblo de Israel. Así que en medio de todo esto, estamos pendientes. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo, más que nunca, es el tiempo aquí. Dice Apocalipsis 13, aquí, en medio de todo esto, está la paciencia y la fe de los santos. Es un tema que estoy hablando cada domingo y voy a expandir más sobre él porque hay que dar el escenario profético y luego lo práctico, que es lo que tiene que ver con nuestra vida y tiene mucho más que ver de lo que pensamos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y en medio de esta oscuridad, mi estimado hermano, Dios te está llamando a ti y a mí para que nosotros, las guerras externas son importantes, pero hay una guerra interna que Dios quiere que conquistemos. Él quiere que conquistemos nuestra voluntad, nuestra carne, todo lo que es nuestro, y que haya una entrega profunda a Dios. Una entrega profunda a Dios en oración. Así como están. Voy a continuar y la siguiente sesión la voy a dar el día martes a las 7 de la tarde. Aquí estaré transmitiendo el domingo a las 10:30 de la mañana. Este tema no voy a continuarlo ese día. El tema va a ser la fe, la paciencia y la fe de los santos. Aquí está, en medio del infierno. Dios está levantando un pueblo que se levante como luz en medio de las tinieblas. Y ese pueblo eres tú, mi hermano. Aquí no hay diferencia de sexo, hombre, mujer, viejo o joven. Tú y yo, mi hermano, somos llamados para ser luz, para que la gloria de Dios sea manifestada en este tiempo. Padre, te doy gracias y tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos. Amén, Señor. Cierro aquí y en 2 minutos entro de nuevo, pero en inglés.
Esa carga la tenemos. Tenemos que compartir con los de habla inglés, los hijos, los jóvenes, los nietos. Dios les bendiga. Enseguida entro la misma enseñanza en inglés.